Hola, bienvenidos al programa Educación para el Cuidado del Planeta. Mi nombre es Erika Obregón. En este día le tenemos una problemática de responsabilidad que cada día va perjudicando al planeta y a nosotros como seres vivos. Se hablará sobre la contaminación del suelo y del aire. Pero antes de ello, ¿se sabe qué es la contaminación ambiental? Bueno, se le denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, o bien una de la combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perjudiciales sobre la salud de los seres vivos y los elementos materiales. Pero, ¿a qué se le llama contaminación del suelo? Bueno, la contaminación del suelo es un proceso mediante el cual se va acumulando sustancias tóxicas en la tierra que se repercuten directamente en la vida animal y vegetal de nuestro entorno. Estas sustancias modifican el pH del suelo, alteran los ciclos vitales de las plantas y reducen los hábitats de alimentación de la fauna. Además de esto, la contaminación del suelo se produce continuamente y sin control. Puede hacer que los terrenos acaben volviéndose estériles, es decir, que no podamos volver a utilizarlos para cultivar o para el crecimiento de plantas u otras especies vegetales. En otras palabras, es la introducción a la superficie terrestre de sustancias y elementos ajenos a ella, y que repercuten de manera negativa al volverse tóxicas para los organismos que la habitan. Ahora, ¿qué es la contaminación del aire? A esto se le puede definir como la presencia de la atmósfera de uno o más elementos en cantidad suficiente, con ciertas características y una permanencia determinada, que puede causar efectos indeseables tanto en el ser humano, la vegetación, los animales, las construcciones y los monumentos. Estos elementos pueden ser polvo, olores, humos o vapor. Mi nombre es Rubí Ramírez. El motivo de este documental es que cada vez que salimos siempre encontramos un lugar abandonado y es utilizado como basurero. ¿No les ha pasado que cuando sales a realizar alguna actividad pasas por algún baldío lleno de basura? O incluso en algunas comunidades observamos que están quemando la basura. En general, por cualquier actividad realizada, se contamina de diversas maneras, y en especial utilizando el automóvil, viajando en transporte público, en infinidad de cosas. Como ya se sabe, el deterioro del suelo afecta a los alimentos, el agua, el aire y a los organismos, y al resto de los animales humanos y no humanos. El aumento de los compuestos químicos en terreno tiene como consecuencia la degradación de su calidad. Esto provoca cambios que son perjudiciales tanto para los humanos como para el medio ambiente en general. ¿Pero qué contamina el suelo? La basura, que es arrojada en cualquier lugar. Las zonas urbanas y las industriales son las que mayor riesgo de contaminación del suelo, debido a concentraciones de actividades productivas y de consumo que generan grandes niveles de desechos. Los pesticidas de uso industrial y doméstico son sustancias químicas contaminantes, como el arsénico o el pesticida de jardín, que alteran las propiedades del suelo y del agua de manera irreversible e impiden que los seres vivos se nutran de ellos. La deforestación indiscriminada es una actividad que se realiza cada vez más con mayor intensidad y con controles insuficientes. Almacenamiento incorrecto de productos y residuos en actividades industriales. Una de las más fuertes de contaminación del suelo, más usual, es el almacenamiento incorrecto de productos, residuos en actividades industriales. Como ejemplo más comunes de este tipo de problema podemos citar las fugas de tanques de almacenamiento a los vertidos accidentales en superficies sin impermeabilizar, almacenamiento incorrecto de productos o residuos, con relación al abandono de antigüedades activas industriales que pueden hallarse abandonados determinados productos y residuos en malas condiciones,
de almacenamiento, con el consiguiente riesgo de contaminantes del suelo, de las aguas, así como la evaporación de compuestos volátiles, entre otros factores. Puede que se pregunten cómo le daña esto al ser humano, y aunque parezca exagerado, le perjudica en todos los ámbitos, por ejemplo, en la seguridad alimentaria o en la reducción del empleo. Estas son las consecuencias más directas, pero también tiene efectos en la biodiversidad y por ende en la salud de uno mismo y de la tierra. A continuación les daremos un ejemplo de la problemática del tabaquismo. El tabaco es una planta que se cultiva por sus hojas, las cuales se secan y se fermentan, y luego se usan en varios productos. Contiene nicotina. Es un ingrediente que puede conducir a una adicción, lo cual explica por qué muchas personas que consumen tabaco les resulta difícil dejar de consumirlo. También contiene muchas sustancias químicas potencialmente nocivas y otras más se generan al quemarlo. El consumo de tabaco, fundamentalmente en forma de cigarrillos, se encuentra incorporado en los hábitos de una conducta de nuestra sociedad de forma extensa desde hace más de 30 años, coincidiendo con la expansión de la fabricación industrial del cigarrillo y su transformación en una rentable industria. El tabaquismo es la adicción crónica generada por la nicotina, que se produce dependencia física y psicológica, así como un gran número de enfermedades, siendo la primera causa mundial de enfermedades y muertes evitables. Así, a más de un hábito aún aceptado y admitido por una parte importante de nuestra sociedad, es una forma de drogodependencia, puesto que la nicotina es una droga activa que comparte las características de las demás: tolerancia, dependencia física y psicológica, y síndrome de abstinencia de cesar de consumo. La OMS atribuye al tabaco más de 4 millones de muertes al año y se ha llegado a definir el tabaquismo como una epidemia pediátrica. Epidemia porque ocasiona el fallecimiento de una cada 10 segundos en el mundo, y pediátrica ya que según los estudios realizados, más del 80% de los fumadores ya lo hacían a la edad de los 16 años. ¿Qué es el tabaquismo? Es la adicción al tabaco provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina. La acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. ¿Sabías que los fumadores tienen 3 veces más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular que el resto de la población? Si quieres puedes dejarlo. Este apartado te da clave para conseguirlo. La adicción al tabaco provocada principalmente por uno de sus componentes activos. La acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura y evitable en los países desarrollados. La OMS estima que al año mueren 4.9 millones de personas como consecuencia del tabaco, y se previene que si continúan las tendencias de consumo actuales, en el año 2030 se producirán 10 millones de muertes, que ocurrirán en los individuos que fuman actualmente. Enfermedades que puede provocar el tabaquismo. La primera es el cáncer de pulmón, que comienza en los pulmones y generalmente se manifiesta en los fumadores. Los tipos principales de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Las causas del cáncer de pulmón pueden ser el tabaquismo pasivo, la exposición a ciertas toxinas y los antecedentes familiares. Los síntomas incluyen tos con sangre, dolor en el pecho y pérdida de peso. Estos síntomas no suelen aparecer hasta que el cáncer ya está muy avanzado. Los tratamientos varían, pero pueden incluir cirugías, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapia farmacológica dirigida. Otra enfermedad es el cáncer de lengua. Cáncer que se desarrolla en cualquier parte de la boca. Los factores de riesgo son el tabaquismo, el alcoholismo y las infecciones con el virus del papiloma humano. Los síntomas incluyen llagas que no sanan, protuberancias o manchas blancas o rojas en el interior de la boca. El tratamiento incluye la cirugía y la radioterapia. En algunos casos puede requerir quimioterapia. Cáncer de garganta. Conjunto de tipo de cáncer de la boca.
los senos paranasales, la nariz o la garganta. El tabaquismo es un factor de riesgo importante. Pueden aparecer síntomas en la boca, los senos paranasales, la nariz o la garganta. Por ejemplo, una llaga o protuberancia que no desaparece, dolor de la garganta persistente, dificultad para tragar y cambios en la voz. Los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia. Cáncer de estómago. Cáncer que se produce en el estómago. Los factores de riesgo es el tabaquismo y una dieta de alimentos procesados con mucha sal. Es posible que no haya síntomas de cáncer en el estómago en las primeras etapas. Más adelante los síntomas incluyen sensación de distensión abdominal después de comer, sentirse lleno después de comer pequeñas porciones de comida, náuseas, acidez estomacal o indigestión. Los tratamientos incluyen cirugía, medicación, radioterapia y quimioterapia. Daño de ortodoncia. Mayor acumulación de placa y sarro en los dientes, aumento de la pérdida ósea en la mandíbula, enfermedad de las encías y pérdida de los dientes, mayor riesgo de leucoplasia, que son manchas blancas dentro de la boca. El tabaquismo afecta si te decantas por ortodoncia con alineadores o brackets estéticos. Tu apariencia se teñirán y la sensación de boca sucia aunque tengas una buena higiene. Además, el tabaquismo aumenta el acúmulo de placa. Contaminación en el aire por el tabaco. Contribuye considerablemente en el incremento de los niveles de contaminación del aire en las ciudades, porque contiene 3 tipos de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos, y contamina tanto entornos interiores como exteriores. El humo de tabaco contiene más de 700.000 sustancias tóxicas que las personas respiramos, incluyendo monóxido de carbono. La deforestación aumenta el efecto invernadero y produce más de 225.000 toneladas de CO2, la misma cantidad que produce 12.000 vehículos que realizan 10.000 kilómetros cada uno. El humo del tabaco contiene muchas sustancias químicas y partículas que irritan las vías respiratorias y los pulmones. Cuando un fumador inhala estas sustancias, el cuerpo trata de eliminarlas al producir mucosidad y al toser. La conocida tos de mañanera de los fumadores se produce por muchas razones. La contaminación del suelo por el tabaco. Es una planta que necesita más pesticidas y fertilizantes que otras. Estos pasan al agua y la contaminan, afectando otras plantas y animales. Los suelos donde se cultiva el tabaco son frecuentemente fumigados con metilbromuro, un químico que afecta la capa de ozono. La industria tabaquera genera 84 millones de toneladas de CO2 anuales cada año. La industria tabacalera cuesta más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra, 22 millones de toneladas de agua. Además de esto, la industria genera 84 millones de CO2. Hola, mi nombre es Leslie. Como menciona mi compañera, también se debe de tomar en cuenta los tipos de contaminación del suelo, ya que son fenómenos como la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química. Estos son los principales responsables del deterioro actual del suelo. Además, la FAO diferencia entre 2 tipos de contaminación edáfica. Contaminación puntual. Se debe a razones concretas. Tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades, los emplazamientos de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertederos ilegales y las depuradoras. Contaminación difusa. Abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Este suceso impacta la dispersión de contaminantes a través de sistemas aire, suelo, agua y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente.
Entre las causas antropogénicas más habituales de la contaminación del suelo, la FAO destaca la industria, la minería, las actividades militares, la gestión de desechos, y aquí entra la basura tecnológica y aguas residuales, la agricultura, la ganadería y la construcción de infraestructura urbana y de transportes. Buen día, mi nombre es Belén Vergara. En el entorno que yo vivo observo que hay demasiadas consecuencias por la contaminación de la basura, ya que hay ocasiones que se tapan las coladeras y cuando llueve se inundan las calles y esto a futuro puede traer grandes consecuencias. La acumulación de basura es una consecuencia inevitable que las actividades humanas, pero desafortunadamente toda la basura provoca impactos negativos al ambiente y en general puede contaminar cualquier entorno, por lo tanto contrae diversas consecuencias. Las consecuencias de la contaminación del suelo. El suelo no es un recurso infinito y esto significa que su pérdida y degradación no es recuperable. En el transcurso de la vida humana, los suelos influyen en los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, a nuestra salud y la de todos los organismos del planeta. Sin los suelos sanos no se puede producir nuestros alimentos, ya que actualmente el 95% de nuestros alimentos se producen directamente o indirectamente en los suelos. Disponer de suelos sanos es clave para la seguridad alimentaria y para un futuro sostenible, ya que ayudan a mantener la producción de alimentos, a mitigar y adaptarse al cambio climático, filtrar el agua, mejorar la resistencia a inundaciones y sequías, mucho más. Sin embargo, una amenaza que no vemos y percibimos está en el peligro de los suelos, todo lo que nos ofrece y nuestra salud y la de las futuras generaciones. La contaminación del suelo daña a los microorganismos del suelo y los organismos mayores que viven en él, por lo tanto afecta a la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y la capacidad para actuar sin filtro. También contaminamos el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, y también el aire por la polarización de partículas tóxicas. Las plantas vegetales y también se vuelven afectadas por esta contaminación, por tanto los animales las ingieren. La contaminación del suelo también supone un grave riesgo para la salud humana, por contacto directo, exposición cutánea, inhalación de partículas del suelo contaminadas o consumo de agua contaminada, o indirecto por el consumo de plantas o animales que han acumulado grandes cantidades de contaminantes del suelo. Las sustancias tóxicas que se depositan en la superficie terrestre perjudican nuestra salud y el bienestar. Por lo tanto, los demás efectos más relevantes según IPBES y la FAO son daños a la salud. Los contaminantes en la tierra pasan a nuestros organismos a través de una cadena trófica, proporcionando la aparición de enfermedades. Además, la propagación de antibióticos por el medio ambiente favorece la resistencia de los patógenos de los fármacos. Peores cultivos. Los agentes de la contaminación del suelo comprometen la seguridad alimentaria de la población mundial a disminuir la cantidad y calidad de las cosechas. Cambios climáticos. De 2015 a 2050 se emitirán 69 gigatoneladas de CO2 como consecuencia del cambio del uso de tierra y degradación del suelo, una cifra representada en el 17% de las emisiones actuales de gases efectivos invernadero cada año. Contaminación del agua y del aire. El deterioro de la superficie terrestre reproduce en la calidad del agua y del aire, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Desplazamiento de la población. La degradación del suelo y el cambio climático obligarán a la emigración de 50 a 700,000 personas por el año en el 2050. Desaparición de especies. La contaminación del suelo es una de las principales causas que podrán desaparecer la sexta extinción masiva de la historia. La población de vida silvestre sufrió una caída del 69% entre 1970 y 2018.
Desertificación. El número de habitantes de las zonas más áridas del planeta podrán suponer el 45% de la población mundial en el 2050, mientras los humedales del mundo han perdido el 87% de su área en los últimos siglos. Impacto en la economía. Se estimula en las pérdidas económicas globales originadas en el deterioro del suelo llegue a la mitad del Producto Interno Bruto Mundial anual. Buen día, mi nombre es Sofía Sánchez. Como bien se mencionó, la contaminación del suelo tiene un gran impacto, especialmente para nuestro futuro. ¿Y qué podemos hacer para reducirla? Cuando hablamos de contaminación, tendemos a alzar la vista, pero este problema no afecta solo a nuestros cielos. Los suelos que acogen los cultivos de frutas, verduras u hortalizas también sufren las consecuencias y sus efectos llegan hasta nosotros a través, por ejemplo, de los alimentos anteriormente mencionados. Ha llegado el momento de cuidar la tierra que yace bajo nuestros pies. La degradación del suelo es un problema complejo que requiere de medidas conjuntas por parte de los gobiernos, las instituciones, las comunidades y los individuos. Por lo tanto, se recomienda realizar algunas cosas para mejorar su salud. Consumir alimentos sustentables, reciclar correctamente pilas y baterías, hacer compostaje casero o deshacernos de los fármacos en los lugares habitados para ello. Incentivar un modelo más ecológico de industria, agricultura y ganadería, entre otras actividades económicas. Mejorar la planificación urbanística de las ciudades y del transporte, así como el tratamiento de las aguas residuales. Reformar la gestión de los residuos mineros, restaurar la topografía y conservar la capa superficial del suelo. Incluir a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en el diseño, la implantación y la evaluación de la gestión sustentable del suelo. Para concluir con los objetivos por el cual realizamos este documental es para analizar y comprender la temática que estamos tratando y así informarnos más sobre el tema, observando los efectos de la contaminación para aprender más sobre el tema, crear conciencia sobre la problemática que tenemos y así evitar el problema con sus aspectos en los cuales contaminaron el suelo.